Este mensaje que les traemos es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó. Y este mandamiento viene en Marcos 16:15 y dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No vengo a traerte una religión, ni tampoco vengo a mencionarte a la iglesia que pertenezco, sino vengo a traerte el mensaje que Cristo predicaba también. De hecho, el mensaje que te traigo es la mejor buena noticia que has escuchado o vayas a escuchar algún día. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque Dios estableció para toda la gente que muera un día y que después de la muerte vayamos a un juicio. Según Apocalipsis, tanto chicos como grandes daremos cuentas de lo que hemos hecho mientras estábamos vivos. Entonces, el problema aquí para nosotros es que el que nos va a juzgar es un Dios que es triplemente santo y que aborrece el pecado, según Salmo 7:11. En Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. Y todos hemos pecado y continuaremos pecando todos los días. Y cada persona de los que van aquí, que están escuchando, su conciencia le dice que sí eres un pecador y que sí te gusta pecar. Y probablemente en este momento lo veas como burla o probablemente un momento como para burlarte. Pero delante de Dios eso va a ser lo último que van a querer hacer la gente, ¿no? Eso va a ser lo último que va a querer hacer la gente, burlarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede quitar la vida y después de muertos enviarnos al infierno. Él es el único que puede hacerlo. Entonces, fíjate, dice que después de muertos iremos a un juicio. Pero, ¿conforme a qué seremos juzgados? Si la Biblia dice que seremos juzgados según nuestras obras, según lo que hemos hecho, fíjate lo que dice el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y pues los mandamientos es algo que no hemos hecho. Lo que no hemos hecho es amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Probablemente hemos puesto cualquier otra cosa como un Dios. Probablemente has puesto a tu mamá, tu trabajo, tu dinero, probablemente una película o el cine o tu descanso o cualquier otra cosa como tu Dios, pero no como el Dios creador del cielo y de la tierra. Y por lo tanto hemos quebrantado ese mandamiento, que es el primero. Y de igual manera, puede haber personas que digan: yo no creo en Dios, ni me interesa escuchar de Dios, la verdad, me vale. Bueno, algo que mucha gente cree es que Dios se pone triste cuando no creemos en Él. No, de hecho Dios está contento, Él está completo. Él no te necesita para nada en absoluto, ni a mí tampoco. Pero lo que Dios hace es solamente porque a Él le place. Entonces, fíjate, si Dios dejó el mandamiento de predicar el Evangelio, yo lo tengo que hacer porque Él lo dice. No es de que si yo quiero hacerlo, sino porque Él lo dejó. Él es Dios y tenemos que hacer lo que Él dice. Pero lamentablemente muchos le escupen en la cara a Dios y le dicen: a mí no me importa lo que tú digas, creyéndose más que Dios. En este momento que tienen de vida o que están vivos, porque creen que como Dios no hace nada, mientras blasfeman el nombre de Dios, se burlan de Dios. Algunos llegan a robar, matar, y como Dios es paciente según la Biblia y no hace nada, creen que nunca hará nada. Pero nada más una pregunta: ¿cuánto tiempo de vida podría durar una persona? ¿70? ¿80? Cuando menos, si es que llegan a los 100 años. Pero al fin de cuentas, todos moriremos un día. Nadie es eterno en este cuerpo, nadie es eterno. Ya moriremos, iremos delante de ese Dios que es simplemente santo. Y Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué será horrendo caer en las manos del Dios vivo? Bueno, porque lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo y enviarlo al infierno por la eternidad. ¿Por qué Dios haría eso? Bueno, porque Dios es triplemente santo y es justo. Y Él ama la justicia.
todo el mundo es injusto, todos hemos pecado, por lo tanto no somos justos ni somos santos. Entonces, si Dios hiciera eso con todo el mundo, sería algo correcto, sería algo bien, enviar a todo el mundo al infierno, porque es lo que merecemos. Según la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, todos hemos pecado. Si según la ley o un policía agarrar a alguien por mentir o por tomar un chicle o por trabajar horas incompletas y aún así que le pagan esas horas que no trabajó, es robo, y por todo eso nos metieran a prisión, tenlo por seguro que no habría nadie libre, porque todos hemos pecado en contra de Dios. ¿Hemos pecado de qué manera? Bueno, según los mandamientos, hemos pecado no amando a Dios, hemos pecado blasfemando el nombre de Dios, usándolo para jurar, como por ejemplo, te lo juro por Dios, o gracias a Dios, hoy voy a ir a tomar, o algo así, cuando eso no tiene nada que ver con Dios, eso es blasfemia. Y dice que Dios no va a dejar sin castigo al que haga eso. Bueno, ¿cuál va a ser el regalito que Dios le va a dar al que haga eso? Bueno, el premio que Dios le dará al que hace eso simplemente será el infierno por la eternidad, nada más. Entonces, probablemente es algo que a muchos no nos gusta, ¿no? Pero es el regalo que yo me merezco justamente y que tú te mereces. ¿Por qué? Y de hecho, a la persona que no le gusta esto es porque sabe que sí se lo merece, pero no quiere eso. ¿Qué es lo que causa el evangelio? Una molestia a aquel que sabe que es pecador y que le gusta engañar a su esposa, que le gusta robar en su trabajo, que le gusta hacerle mal a los demás, que le gusta, no sé, que a los demás les vaya mal, ¿no? Pero no le gusta que le digan la verdad, que Dios es justo y aborrece el pecado. A la persona que le gusta practicar su pecado, no le gusta que le digan que es un pecador y merece el infierno. Entonces, hemos quebrantado el mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El siguiente dice no matarás. Pero según el estándar de Dios, ¿qué dice esto? Dice todo aquel que odia es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna. Y probablemente nunca habías escuchado esto. Y a lo mejor esta va a ser la única vez que lo escuches, porque te estoy hablando según la Biblia. ¿Por qué tú crees que a mí me conviene que exista un infierno? Claro que no, porque eso es lo que merezco, porque soy pecador. ¿Crees que a mí me conviene que Dios sea justo o que exista un Dios? En pocas palabras, no me conviene, porque si ese Dios existe, tendrá que enviarme al infierno por la eternidad. Y si hay alguien aquí que no le gusta eso, lamentable, porque es una realidad, es una verdad. Y aunque no me guste, eso no va a cambiar. Dios lo estableció en el principio y Dios es inmutable, Él lo cambia. Entonces, todo aquel que ha odiado, según el mandamiento, que dice no matarás, en 1 de Juan 3:15 dice que todo el que odia es un asesino. El siguiente que te voy a mencionar dice no robes. Pero aquí lo que importa, o más que nada lo que es tomado en cuenta, es el acto, no la cantidad de lo que hemos robado o el tamaño de lo que hemos tomado, sino el acto. Y aquí dice no robes. Si hemos llegado a tomar un chicle, un lápiz, un cigarro, minutos en nuestro trabajo que nos han pagado pero que no has trabajado, probablemente te has escondido para no trabajar, pero aún así te pagan las horas robadas, eso es robo. El siguiente dice no digas mentiras. Si alguien dice yo no soy tan malo, bueno, aquí dice no seas mentiroso. Éxodo 20:16. El último que te voy a mencionar, y solamente te mencioné 6, pero existen más de 300 mandamientos. Entonces, solamente con esos mandamientos, si Dios nos juzgara solo con esos mandamientos, quedaríamos reprobados. Pero fíjate, el último dice no cometas adulterio. Éxodo 20:14.
Pero fíjate lo que dijo Cristo en el sermón de la montaña. En el sermón del monte dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquier hombre que vea a mujer con deseos, o mujer a hombre, equivale que ya cometió adulterio, según el estándar de Dios. Según tu estándar no, porque a ti te gusta cometer adulterio, porque somos pecadores. Entonces cualquiera que diga que no lo hace, dice el mandamiento, no seas mentiroso. Entonces, fíjate, todos hemos pecado, y según el estándar de Dios, todos somos pecadores, y la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia, esta es la mala. La buena noticia es que nosotros merecemos la muerte eterna en el infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Este Dios que es triplemente santo y justo y que tú odias por su justicia. Bueno, lo que Dios hizo fue matar a su propio Hijo, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en lugar del pecador. ¿Se te hace eso algo injusto? Que Dios haya matado a su Hijo, que es triplemente santo, que nunca pecó, en tu lugar. Bueno, sí es injusto, porque Él no pecó. Entonces, ¿dejarías o te quedarías contento con alguien que matara a un niño en tu lugar, diciendo, ¿sabes qué? Tiene que haber una muerte, tiene que haber un pago, tiene que ser alguien justo, sin mancha? Por lo tanto, este bebé tiene que ser asesinado. Yo imagino que nadie se quedaría con las manos cruzadas diciendo, bien, mátalo para yo quedar limpio de pecados o libre y no estar en la cárcel. Bueno, Cristo murió por pecadores. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. En Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna, el que no cree, pues según Juan 3 ya era condenado. Y si gustas lo puedes buscar, Juan 3:16 en adelante. Dice que el que no cree ya era condenado. ¿Por qué dice ya era condenado? Bueno, porque Dios no necesita conocer a una persona para saber si creerá en Él o no, porque Él es Dios. Y Dios conoce a una persona desde antes de nacer, desde antes de salir a este mundo o dar su primer respiro. Dios ya conoce a la persona. Entonces, fíjate, dice que el que no cree ya era condenado. Y si te das cuenta, no te he mencionado ni una sola religión de la que tengas que ser miembro o que tengas que pertenecer para ser salvo. Si te das cuenta, no te he mencionado ni una. ¿Por qué? Porque la religión, ni una, sin excepción, te puede salvar. Cristo no mencionó ni una religión a la que tengas que pertenecer para ser salvo o para no ir a la condenación eterna. Lo que sí dijo Cristo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si perteneces a alguna religión, la religión a la que pertenezcas, la que sea, no te salvará. El único que salvará es Cristo. Entonces, este mensaje no es para todos, solamente es para aquel que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y yo no vengo a convencer a nadie, de hecho, porque el que cree va a creer por gracia, porque Dios le da la fe para creer. El significado de gracia es recibir algo que no merezco. Yo no merezco ser salvo, pero Dios da la vida eterna a todo aquel que cree, aunque merece la muerte. Soy pecador, merezco la muerte, pero Dios me da la vida eterna a través de su Hijo Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay alguna persona que dice creer en Dios, pero no en su palabra, pues lamentablemente está confundido o cree en un Dios que ha inventado en su imaginación, pero no en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Probablemente no sea ese Dios, pero sí sea un Dios creado en su imaginación. Entonces, según Isaías 53, dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todo el que cree ha sido curado. Después de que Cristo fue molido, fue al madero, y estando ahí, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani,
que esto traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de decir estas palabras, él dijo: consumado es. Está diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Entregó su espíritu, él decidió cuándo morir, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios, que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. El peor pecado que hayas cometido, Cristo lo pagó, y él se presentó delante de Dios como si él hubiera cometido ese pecado peor que tú has cometido. Él fue molido, él fue matado en tu lugar, para que todo aquel que cree pueda tener vida eterna. El que sea el peor pecador que conozcas puede tener vida eterna solamente a través de Cristo, el Cordero de Dios. Después de que resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos, y la palabra de Dios dice que hoy en día está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda a ti que has creído a que confieses tus pecados delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados, si has creído. Dios te bendiga.